Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de la historia de Buda, Siddhartha Gautama, y su viaje del héroe. Voy a contarles esta historia tal como viene siendo transmitida desde hace siglos. Veremos cómo esta historia coincide perfectamente con cada una de las etapas del viaje del héroe que estudió tan profundamente Joseph Campbell. También voy a hacer un análisis a la luz de la psicología junguiana, mostrándoles cómo el viaje del héroe en Buda representa perfectamente el proceso de individuación, tan fundamental en la psicología analítica desarrollada por Carl Gustav Jung. La mítica historia de Siddhartha Gautama es la historia de un maestro espiritual que influyó profundamente en la historia y en la cultura de Asia y posteriormente de todo el mundo, llegando hasta el día de hoy. Se dice que nació en el siglo VI a.C. en el territorio que hoy en día es Nepal. Su vida estuvo marcada por una intensa búsqueda espiritual, cuyo clímax se puede decir que fue su iluminación espiritual bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya. A partir de ese momento, él dedicó el resto de su vida a transmitir sus enseñanzas. La historia del Buda comenzó a ser registrada y transmitida por sus discípulos oralmente después de su fallecimiento, aproximadamente desde el siglo V a.C. Estas tradiciones orales después se recopilaron en textos conocidos como el Tripitaka o Canon Pali, el Lalita Vistara Sutra, el Buddhakarita y también los llamados Jatakas. Con el paso del tiempo, la vida de Buda inspiró numerosos relatos y adaptaciones literarias, artísticas en diferentes épocas. Algunas de las más famosas son Siddhartha, la novela escrita por Hermann Hesse, y también la película Pequeño Buda, que fue protagonizada por Keanu Reeves. La vida del Buda ha trascendido el tiempo y se ha convertido en un símbolo universal de la búsqueda de la verdad y la trascendencia. Así que sin más introducción, vamos a adentrarnos en la historia de Siddhartha Gautama, el Buda y su viaje del héroe. Siddhartha Gautama nace como príncipe en el reino de Kapilavastu, dentro de la región que hoy corresponde a Nepal. Su padre, el rey Suddhodana, recibe una profecía sobre su hijo. Se convertirá en un gran monarca o en un maestro espiritual que cambiará el curso de la humanidad. Para evitar que Siddhartha elija un camino espiritual, el rey crea un entorno de extremo lujo y comodidad en el palacio, aislándolo del sufrimiento del mundo exterior. Desde su infancia, Siddhartha vive rodeado de riquezas, belleza y placeres sensoriales. Se le provee de todo lo necesario para satisfacer sus deseos, pero su vida carece de contacto con las realidades de la enfermedad, la vejez y la muerte. La intención de su padre es garantizar que Siddhartha permanezca contento y no busque respuestas más allá de las paredes del palacio. Pese a su entorno privilegiado, Siddhartha comienza a experimentar un vacío interno, una sensación de que algo esencial falta en su vida. Aunque cumple con sus deberes como príncipe, siendo esposo de Yasodhara y padre de su hijo Rahula, su insatisfacción latente indica que no está completamente en armonía con su mundo ordinario. Este descontento será clave para el siguiente paso de su viaje. La siguiente etapa es la llamada a la aventura. La vida de Siddhartha cambia drásticamente cuando en un paseo fuera del palacio se encuentra con las llamadas 4 visiones. Primero, ve a un anciano encorvado, cuya fragilidad le revela la inevitabilidad de la vejez. Luego, observa a un hombre enfermo, lo que le confronta con la realidad del sufrimiento físico. Más adelante, presencia un cadáver, entendiendo que la muerte es el destino inevitable de todos los seres vivos. Finalmente, ve a un asceta, un hombre que ha renunciado a los placeres mundanos en busca de la verdad espiritual. Este último encuentro es crucial porque le muestra a Siddhartha una alternativa al sufrimiento, el camino de la búsqueda interior. Las 4 visiones siembran en él una profunda inquietud y el deseo de descubrir por qué existe el sufrimiento y cómo puede ser superado. Esta experiencia se convierte en la llamada a la aventura para Siddhartha, quien ya no puede ignorar lo que ha visto. Las visiones lo obligan a cuestionar su vida protegida y superficial, iniciando un proceso interno que lo conducirá a tomar decisiones trascendentales. Sin embargo, todavía enfrenta dudas y resistencias antes de aceptar plenamente esta llamada. La siguiente etapa es el rechazo a la llamada. Aunque las 4 visiones han despertado en Siddhartha un profundo deseo de encontrar respuestas, inicialmente experimenta dudas sobre abandonar su vida en el palacio. Su apego a su esposa, su hijo y sus deberes como príncipe lo atan emocionalmente. Se pregunta si es egoísta buscar su propio entendimiento
a costa de dejar atrás a su familia y su reino. El miedo a lo desconocido también juega un papel importante en esta etapa. Siddhartha nunca ha experimentado la vida fuera de la seguridad del palacio. La idea de renunciar a sus privilegios y adentrarse en un mundo lleno de incertidumbres le provoca ansiedad. Además, las expectativas de su padre y su entorno le recuerdan constantemente que su destino debería ser convertirse en un gran rey. Sin embargo, el llamado se vuelve cada vez más insistente desde su interior. Las imágenes de sufrimiento que ha presenciado comienzan a pesar más que sus temores y sus dudas. Finalmente, el sufrimiento que percibe en la existencia misma lo convence de que debe superar este rechazo inicial y aceptar su destino como buscador de la verdad. La siguiente etapa es el encuentro con el mentor o una ayuda sobrenatural. Aunque Siddhartha no tiene un mentor físico en el inicio de su viaje, las 4 visiones pueden interpretarse como una guía simbólica que lo orienta hacia el camino espiritual. Estas visiones son descritas a él por su sirviente Channa, quien luego se convierte en su discípulo. Más adelante en su peregrinaje, Siddhartha también encuentra maestros que le enseñan técnicas de meditación y de austeridad, quienes le muestran métodos para alcanzar estados elevados de conciencia. Estos mentores lo ayudarán a desarrollar habilidades importantes como la disciplina y la concentración. Sin embargo, sus enseñanzas no le proporcionan las respuestas completas que él busca, lo que lleva a Siddhartha a seguir explorando por su cuenta. Este periodo de aprendizaje marca un punto de inflexión, ya que Siddhartha empieza a confiar más en su propia capacidad de encontrar la verdad. En términos simbólicos, su ayuda sobrenatural proviene de su determinación interna y su conexión con algo mayor que él mismo. Esta ayuda invisible lo motiva a continuar su búsqueda, incluso cuando los métodos tradicionales no lo satisfacen completamente. Luego viene la etapa del traspaso del umbral, del mundo conocido al mundo desconocido. El momento en que Siddhartha abandona el palacio a sus 29 años de edad marca el cruce definitivo del umbral hacia lo desconocido. En una noche silenciosa decide dejar atrás su vida de privilegios. Se despide silenciosamente de su esposa, de su hijo, y atraviesa las puertas del palacio montado en su caballo, acompañado por su sirviente Channa. Al llegar al bosque, Siddhartha realiza un acto simbólico de transformación. Se corta el cabello y se despoja de sus lujosas vestiduras, adoptando las ropas de un mendicante. Este acto no solo representa su renuncia a los placeres mundanos, sino también su entrada en el mundo de los ascetas, donde la incertidumbre y la búsqueda serán sus nuevas constantes. Ahora, sin la protección de su vida anterior, Siddhartha comienza a experimentar directamente el sufrimiento del que él había estado protegido. Este paso marca su verdadera entrada en el mundo desconocido, un espacio de pruebas que lo llevará al límite de sus capacidades físicas, emocionales y espirituales. La siguiente etapa implica aliados, enemigos y pruebas. En su búsqueda, Siddhartha se une inicialmente a un grupo de ascetas que practican disciplinas muy rigurosas. Este grupo se convierte en sus aliados temporales, compartiendo con él el objetivo de trascender el sufrimiento humano. Juntos someten sus cuerpos a extremos de hambre, frío y privación sensorial, creyendo que el sufrimiento físico y la abstinencia de placeres los llevará al despertar espiritual. Sin embargo, Siddhartha comienza a darse cuenta de que estas prácticas extremas no le proporcionan las respuestas que busca. En lugar de acercarlo a la verdad, estas austeridades lo llevan al borde de la muerte, debilitando tanto su cuerpo que apenas puede sostenerse. Su percepción lentamente va cambiando y se enfrenta a una de sus mayores pruebas internas: desafiar las creencias del grupo y seguir su propio camino. La ruptura con los ascetas se convierte en un enfrentamiento simbólico con enemigos externos, quienes lo acusan de abandonar el camino espiritual. Pero Siddhartha reconoce que tanto los placeres del lujo como las severas privaciones son extremos que lo alejan del equilibrio. Esta comprensión lo conduce hacia un enfoque intermedio conocido como el camino del medio, que se convertirá en la base de su enseñanza. La siguiente etapa es el acercamiento. Después de abandonar las prácticas ascéticas, Siddhartha encuentra un nuevo enfoque para su búsqueda:
Acepta un cuenco de arroz con leche ofrecido por una joven, un gesto que simboliza su reconciliación con el cuerpo y la necesidad de cuidar su bienestar físico como parte del camino espiritual. Este acto marca el inicio de su preparación para los grandes desafíos que tendrá a continuación. Siddhartha se retira a meditar bajo un árbol, más tarde conocido como el árbol Bodhi, en Bodh Gaya. Allí entra en un estado de profunda contemplación, decidido a no levantarse hasta alcanzar la iluminación. Este período es un acercamiento tanto físico como espiritual al núcleo de su búsqueda, donde enfrenta las dudas, los temores y las tentaciones internas que han impedido su despertar. Durante su meditación, Siddhartha es asediado por las fuerzas de Mara, el señor de la ilusión, quien simboliza las distracciones y obstáculos del mundo. Mara intenta desviarlo con visiones de terror, seducción y duda, pero Siddhartha permanece inamovible, enfocando toda su energía en comprender la naturaleza del sufrimiento y su liberación. Este acercamiento culminará en el clímax de su viaje. La siguiente etapa es la gran prueba. La gran prueba ocurre durante la noche en que Siddhartha medita bajo el árbol Bodhi. Enfrenta las manifestaciones de Mara, quien representa no solo las fuerzas externas de la ilusión, sino también las internas, los miedos y deseos latentes en la mente de Siddhartha. Mara le ofrece poder, placer y seguridad, intentando apartarlo de su camino, pero Siddhartha los rechaza con serenidad. El momento decisivo ocurre cuando Siddhartha toca la tierra con su mano derecha, llamándola como testigo de su derecho a alcanzar la iluminación. Este gesto simboliza su conexión con la realidad fundamental y su superación de los apegos mundanos. Es entonces cuando alcanza la apoteosis, el despertar, la iluminación, comprendiendo las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero, los principios que explican la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia su liberación. En este estado de iluminación, Siddhartha Gautama se convierte en el Buda, el despierto. Su comprensión trasciende todas sus ideas anteriores. Ha superado la gran prueba, alcanzando un estado de paz y sabiduría que lo libera de las ataduras del mundo ilusorio, del samsara. La siguiente etapa es la recompensa. La recompensa del Buda no es material, sino espiritual. Al alcanzar la iluminación, obtiene un conocimiento directo de la verdad. Comprende la causa del sufrimiento humano y cómo superarlo. Este logro no solo lo libera a él de la ilusión, sino que también lo prepara para guiar a otros en su camino hacia la liberación. Además de la paz interna que ha alcanzado, el Buda experimenta una compasión infinita por todos los seres vivos. Esta comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas lo motiva a compartir sus enseñanzas, a pesar de las dificultades inherentes de esta tarea. Su recompensa se convierte en un compromiso, enseñar a los demás cómo liberarse del sufrimiento. Esta etapa también incluye un periodo de introspección. Durante varias semanas después de su iluminación, el Buda reflexiona sobre si debería transmitir su conocimiento, considerando que es difícil de comprender para quienes están atrapados en el deseo y en la ignorancia. Sin embargo, finalmente decide compartir su experiencia, confiando en que algunos sí podrán beneficiarse de sus enseñanzas. El retorno del Buda al mundo ordinario ocurre cuando decide enseñar el Dharma. Su primer destino es el parque de los ciervos en Sarnath, donde se reúne con 5 ascetas que antes fueron sus compañeros. Al principio lo rechazan, pero al escuchar sus palabras reconocen su transformación y se convierten en sus primeros discípulos. En este camino de retorno, el Buda comienza a establecer su comunidad, la Sangha, la comunidad de aprendices que preservará y difundirá estas enseñanzas. Aunque ya no está apegado a la vida mundana, interactúa con personas de todas las clases sociales, desde reyes hasta mendigos, guiándolos hacia el entendimiento y la liberación. Este retorno no es un regreso a su vida anterior, sino una reintegración en el mundo con un propósito renovado. El Buda viaja incansablemente durante los siguientes 45 años, transmitiendo sus enseñanzas y ofreciendo a las personas las herramientas para liberarse del sufrimiento.
Su misión marca una nueva etapa en su viaje, en la que su enfoque está completamente en compartir sus experiencias con los demás, llevando el elixir de la iluminación a quienes buscan el despertar. La resurrección, en su caso, ocurre en el sentido simbólico de que Siddhartha Gautama ha renacido como el Buda. Ya no es el príncipe que buscaba respuestas, ni es el asceta que se castigaba en nombre de buscar la verdad. Es un ser completamente transformado, que ha superado las dualidades del mundo y se ha establecido en la paz del despertar. Esta resurrección también es evidente en su relación con el mundo. Aunque vive entre los seres humanos, el Buda ya no está atrapado por los deseos mundanos, ni tampoco por los temores o ilusiones que atan a los demás. Vive en el mundo guiando a otros sin perder su individualidad. La resurrección del Buda también es una enseñanza para sus seguidores. Su vida demuestra que es posible trascender el sufrimiento y los miedos y es posible alcanzar un despertar espiritual. Este renacimiento inspira a innumerables personas a seguir su ejemplo, creando un impacto que se entiende mucho más allá de su propia existencia física. La última etapa del viaje es el retorno con el elixir. El elixir que el Buda trae de su viaje son sus enseñanzas, que son las que conducen al despertar espiritual. Este conocimiento no solo transforma a quienes lo escuchan, sino que también establece un legado que perdura más allá de la vida del Buda, convirtiéndose en la base de una de las grandes tradiciones espirituales de todo el mundo. El retorno con el elixir no se limita a las enseñanzas orales del Buda, sino que también incluye la formación de la comunidad. Finalmente, el legado del Buda es su mayor contribución. Incluso tras su muerte, sus enseñanzas continuaron guiando a millones de personas en todo el mundo. Su vida y su mensaje representan arquetípicamente al viaje del héroe, una persona que trasciende sus limitaciones personales para ser un individuo auténtico y para traer sabiduría y claridad al mundo. La vida de Siddhartha Gautama, el Buda, puede interpretarse como un poderoso ejemplo del proceso de individuación, tal como lo describió Carl Gustav Jung. Este proceso implica la integración consciente de los aspectos inconscientes del psiquismo, el desarrollo de la propia individualidad y la realización del propio potencial. ¿Cómo podemos comprender este proceso en la historia del Buda? Primero, en su juventud, Siddhartha vivió rodeado de privilegios en el palacio real, protegido por su padre del sufrimiento y la imperfección del mundo. Esta etapa simboliza un estado inicial de inconsciencia en el que el yo está identificado con lo que Jung llamaría la persona o máscara, una fachada o cáscara construida por los ideales y expectativas externas. El palacio representa un mundo de confort y seguridad, pero también de desconexión con las realidades internas y externas. La falta de contacto con el sufrimiento puede interpretarse como una represión de la sombra, el aspecto inconsciente que contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos o del mundo. El primer paso hacia la individuación ocurre cuando Siddhartha abandona este estado inconsciente al enfrentar las 4 visiones: la vejez, la enfermedad, la muerte y la renuncia. Estas visiones lo confrontan con realidades de la vida que su mundo ordinario había negado, invitándolo a integrar lo que hasta entonces permanecía oculto en la sombra. La insatisfacción de Siddhartha con su vida de lujo y la búsqueda de respuestas profundas son señales del despertar del sí mismo, el arquetipo central del psiquismo según la psicología junguiana, que guía al individuo hacia la totalidad, hacia la integración psíquica, que incluye integrar la sombra. Este despertar lo lleva a abandonar el palacio a pesar de las protestas de su familia, simbolizando un acto de separación del yo condicionado por la sociedad. Este es el momento en que Siddhartha comienza a escuchar la voz interna que lo impulsa a trascender su identidad convencional y busca una verdad más profunda. La renuncia al mundo material y a los lazos familiares es un sacrificio necesario para continuar su viaje hacia él mismo, el viaje hacia la individuación. Durante sus años de ascetismo, Siddhartha busca respuestas a través de la austeridad extrema, explorando prácticas que representan un intento de dominar los aspectos más oscuros de su naturaleza. Esta etapa puede verse como un descenso a lo inconsciente, un enfrentamiento con el caos interno y con los límites del yo.
En este periodo, Siddhartha explora diferentes caminos, pero encuentra que el desequilibrio entre el placer y el sufrimiento no lleva al despertar, lo que lo obliga a reconsiderar su enfoque. Su decisión de abandonar el ascetismo extremo simboliza el inicio de la integración de los opuestos, una parte esencial del proceso de individuación. El momento culminante de la historia de Siddhartha ocurre bajo el árbol Bodhi, donde enfrenta las tentaciones de Mara, el señor del engaño. Estas tentaciones pueden interpretarse como los últimos aspectos de la sombra que deben ser integrados antes de que pueda unirse plenamente con el sí mismo, es decir, con el centro de sí mismo. Las pruebas de Mara simbolizan los conflictos internos, los miedos y las ilusiones que deben ser confrontados y trascendidos para alcanzar la integridad psíquica. La iluminación representa la realización del sí mismo, la integración entre luz y sombra, donde Siddhartha trasciende la dualidad entre consciente e inconsciente, logrando una integración plena de su personalidad. En el proceso de individuación y en el viaje del héroe, la última etapa implica retornar al mundo con el elixir, el conocimiento transformador que puede beneficiar a la comunidad. Siddhartha, tras alcanzar la iluminación, aunque primero lo duda, finalmente decide compartir sus enseñanzas con quienes están dispuestos a escuchar. Este acto simboliza la integración del individuo iluminado con el colectivo, un equilibrio entre la realización personal y el servicio a los demás. Buda no se retira de la vida, sino que elige vivir plenamente en el mundo, pero desde una perspectiva transformada, guiada por la compasión y la sabiduría. La historia de Buda refleja, en esencia, el viaje psicológico hacia la individuación, desde la inconsciencia inicial de la vida en el palacio, pasando por su despertar espiritual y luego su retorno al mundo. Siddhartha encarna la integración de los opuestos, el descubrimiento de una identidad auténtica y la trascendencia de las limitaciones del yo. Buda no solo alcanzó una transformación personal, sino que se convirtió en un arquetipo universal del viaje hacia la totalidad, mostrando cómo el proceso de individuación puede ser un camino hacia la libertad individual, la sabiduría y también el servicio compasivo a la humanidad. También vale la interesante mención de que Buda no tenía la intención de fundar una religión en el sentido institucional que conocemos hoy. Su propósito principal era enseñar un camino práctico hacia la liberación del sufrimiento y el logro de la iluminación. En lugar de establecer dogmas, rituales rígidos o jerarquías religiosas, su enfoque era ofrecer una guía basada en la experiencia directa, la meditación y el discernimiento personal. Buda criticaba ciertas prácticas de su época que consideraba ineficaces o contrarias al verdadero despertar espiritual. Durante su vida se opuso a los rituales vacíos, cuestionaba los sacrificios y ceremonias que no llevaban a una transformación interna. Según él, las ofrendas a los dioses y los rituales externos no resolvían el sufrimiento humano. También criticaba la autoridad ciega de los textos sagrados, ya que aunque respetaba a los brahmanes, a los sacerdotes védicos, criticaba la creencia de que la salvación dependiera exclusivamente de los Vedas o de la casta en la que naciera una persona. Así es como también rechazó abiertamente al sistema de castas. Él abrió su comunidad a todos, independientemente de su origen social, género o sus antecedentes. Buda enfatizaba la experiencia directa sobre la fe ciega. En su famoso discurso a los Kalamas, registrados en el Kalama Sutra, parte del canon Pali, él dijo: "No aceptéis nada como cierto, simplemente por el hecho de que viene de una reconocida tradición revelada. No aceptéis nada simplemente por el hecho de que viene de una ininterrumpida cadena de maestros. No aceptéis nada simplemente porque me han dicho que. No aceptéis nada simplemente porque se encuentra en las escrituras de una tradición. No aceptéis nada que esté únicamente basado en la lógica o en teorías metafísicas especulativas. No aceptéis nada simplemente porque corresponde a vuestro punto de vista. No aceptéis nada solo por haber razonado sobre ello. No aceptéis algo como cierto simplemente porque corresponde con una teoría de la que ya estáis convencidos. No aceptéis nada basados únicamente en la fama o la competencia de una persona. No aceptéis nada simplemente por respeto hacia vuestro maestro.
Cuando sepáis por vosotros mismos que estas cosas son valiosas, entonces seguid completando su práctica. Tras la muerte de Siddhartha Gautama, sus enseñanzas comenzaron a organizarse en una estructura mucho más formal. A medida que su comunidad creció, sus seguidores establecieron monasterios y desarrollaron escrituras y reglas monásticas que con el tiempo derivaron en diversas escuelas del budismo. Aunque él no buscó fundar una religión, sus enseñanzas se convirtieron en el núcleo de una tradición que, con el tiempo, adoptó elementos culturales, rituales y estructuras religiosas propias en cada región a la que llegó. En resumen, Buda no pretendía fundar una religión, ni pretendía imponer creencias dogmáticas. Su visión era más bien práctica, ética y filosófica, enfocada en la transformación individual y en poner fin al sufrimiento. Y aunque al día de hoy y desde hace siglos hablamos abiertamente del budismo como religión, las formas religiosas ortodoxas que surgieron después de la muerte de Siddhartha no fueron producto de su deseo. Sin embargo, el viaje del héroe en Siddhartha Gautama es una de las fuentes más claras de este viaje arquetípico hacia uno mismo, el proceso de individuación. Y más allá de que la historia de Buda ha sido utilizada como fuente para generar religiones, no hay dudas de que más allá de las creencias individuales de cada uno, esta historia es un fiel reflejo del proceso de autoconocimiento. Podemos tomar numerosos esclarecimientos a través de su historia y de cada una de las etapas del viaje del héroe que él transitó. Su historia puede servirnos de clara inspiración para transitar nuestros procesos de individuación, nuestro camino hacia el autoconocimiento, que sigue siendo totalmente vigente en la actualidad para cada uno de nosotros. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que la historia del Buda, su viaje del héroe y su relación con el proceso de individuación les sirva como fuente de inspiración para su propio proceso de autoconocimiento. Habrá notado que mencioné en este video muchos temas que también traté en otros videos de este canal, como por ejemplo qué es la iluminación espiritual, qué es el proceso de individuación, qué es el viaje del héroe y mito y psicología, el poder del mito. Además de muchos otros videos que hice donde hablo específicamente del viaje del héroe en diferentes películas famosas como Matrix, The Truman Show, Gladiador, El Club de la Pelea y muchos más. Así que si les interesa alguno de estos temas en particular, los invito a ver esos videos. Me encantaría leerlos en los comentarios, saber qué les pareció este video y también leer sus sugerencias para próximos videos. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.